Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, siendo las 8 en punto de la noche del día 14 de abril del 2020, damos inicio a nuestra clase de fundamentos de programación. Realmente hoy vamos a hablar de datos compuestos, esa es la temática del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Entonces, como habíamos visto en anteriores clases, los datos compuestos hacen parte de algunos tipos de datos o unos conjuntos de datos que dentro de sí tienen datos de otro tipo. Por ejemplo, números, cadenas, booleanos. Esos datos son simples o son de longitud fija, mientras que vectores, listas, tuplas, entre otros, son datos compuestos. Es decir, un dato compuesto está organizado, está armado, está construido a partir de datos simples. Entonces, para el día de hoy, vamos a hablar de definiciones locales. Esa es la temática. Funciones recursivas. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan las funciones auxiliares y principales, cómo es el juego de cada uno, cuál rol cumple cada uno. Vamos a hablar un poco sobre listas, listas que tienen dentro de sí vectores, listas que tienen estructuras, listas que tienen dentro de sí listas. Al final de esta clase vamos a hablar de árboles. Entonces esta es la temática que nos reúne hoy en esta clase virtual. Más o menos esta es la agenda. Local. Normalmente las funciones que hemos visto hasta ahora, las que hemos construido hasta ahora, tienen estas tres características. Esto tómenlo a manera de repaso de clase, de anteriores clases. Las funciones bajo este paradigma son deterministas, es decir, dado un parámetro, dado un argumento, siempre arroja el mismo resultado o se obtiene la misma respuesta. Las funciones que están bajo este paradigma tienen algo que se conoce como transparencia referencial. La transparencia referencial se refiere a que la función cumple un rol dentro del programa. Es decir, dentro de un programa yo puedo tener varias funciones y una función en particular cumple un rol. Si yo quito esa función, realmente lo que estoy quitando es parte del programa, pero yo puedo obtener la respuesta solamente poniendo ahí el resultado que genera esa función. Es decir, el resultado que da la función y la función, como hay transparencia referencial, una se refiere a la otra, el resultado está ajustado a la medida del resultado que arroja la función. Entonces yo podría cambiar uno o el otro, ya sea el resultado que da la función o la función misma con un parámetro o un argumento por defecto. La otra característica que tienen estas funciones es que estas funciones no tienen efectos colaterales. Cuando se habla de efectos colaterales, quiere decir que la función no tiene en cuenta variables que están por fuera del cuerpo de la función o variables que están sin contexto, por ejemplo, las variables globales. Entonces, en muchas ocasiones nosotros hemos necesitado variables locales y las hemos implementado. En la parte derecha yo he creado una función, ahí está el contrato, esta función se llama getKey, ella recibe una estructura y retorna, todavía no sabemos qué retorna. Este simbolito indica es que no se ha especificado
el codominio, pero uno lo puede extraer de acuerdo al funcionamiento o la operación que hace la función. Entonces, aquí hay un ejemplo, aquí hay un error, debería ser getKey. Entonces, ¿cómo funciona o cómo opera esta función? Recibe una estructura, esa estructura tiene una clave o una llave o una propiedad que recibe este nombre, key o llave, y retorna lo que esté almacenado en esa llave. Acá está la prueba y acá está la ejecución. Entonces, ¿dónde entra una definición local en este caso? Esta es una definición local. He creado una variable que almacena la información que extraigo de la estructura y una vez esté almacenada en esa variable, retorno el contenido de la variable. Entonces, esta es una definición de una variable de tipo local. Y de esa manera también he podido, o se puede, construir varias variables. Bajo este paradigma, lo único que toca tener en cuenta es que una vez la variable asuma un valor, ese valor no debe ser modificado. Muchos de los ejercicios que hemos hecho antes violan esa característica. Realmente lo que están violando ahí es una de las características principales, que es la transparencia referencial, sino que no es una transparencia referencial general, sino que es local a la función. Entonces, estas tres son variables locales y no deberían modificarse durante la ejecución o durante algún llamado a la función. Estas variables que están dentro del cuerpo de la función. Porque si se modifican o se cambian, se pierde la transparencia referencial local. ¿Listo? La otra opción que hay, que es la que normalmente uno comete y que bajo este paradigma está prácticamente prohibido, es crear variables de tipo global. Entonces, en este caso, B y C son variables de tipo global y están siendo utilizadas dentro del cuerpo de la función. Cuando yo hago este tipo de programación, esto ya no es programación funcional, ya esta función no es determinista. ¿Por qué no es determinista? Porque ella no solamente depende de los parámetros, sino que también depende de otras variables que son externas a la función. Es decir, si alguien modifica el valor de B o C, realmente se va a ver alterado el resultado que yo obtengo con la función getKey. Esta función que está aquí no posee transparencia referencial local ni tiene transparencia referencial general. ¿Sí? Esta forma de programar es la que hemos tratado de evitar desde siempre. Quizás ustedes no lo sabían, pero realmente ustedes, siempre que cometían este tipo de programación, este tipo de errores, se les corregía o se les enviaba una retroalimentación indicándole que esta forma de programar no es válida bajo el paradigma funcional. El día de hoy son las funciones recursivas. ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, ¿Sí se señor. escucha? No sí, se escucho yo. Listo, entonces, ¿tienen preguntas sobre las definiciones locales? No. Está claro entonces por qué no se debe modificar el valor de una variable una vez ha sido asignada, y debe estar claro en este momento que las variables no son globales, no deberían ser globales si de paradigma funcional estamos hablando. Profe, Sí, porque se pierde esta característica particular, que es la transparencia referencial. eh, eso es lo que significa la definición local de que no puedes dar las variables fuera y, o sea, fuera y aparte modificarlas. Es que llegué, o sea, entre Cuando yo hablo de definiciones locales, por ejemplo, dentro de la función getKey, yo tengo una variable que se llama local. Esa es una definición local. ¿Por qué? Porque esa definición
esa variable local sola la conocen dentro de la función. Por fuera nadie sabe qué es local. ¿Sí? Por acá fuera de la función nadie sabe qué es local. Ese local, esta variable, solamente la conocen dentro de la función. Como esta que está acá, este ejemplo que tengo en la diapositiva. Estas tres variables son locales, son definiciones locales. ¿Qué característica tienen las definiciones locales? No deben ser modificadas una vez se les asigne un valor. Por ejemplo, la b, en este caso, esta función está correctamente construida porque una vez la b adquiere el valor de 6, nunca más es modificada, solamente es consultada o revisada el contenido de la información que hay en ella, pero no se modifica. ¿Listo? Profe, Sí. profe, bueno, buenas noches. Una pregunta, entonces ahí sí, si se cambia, ¿qué tipo de programación sería? Porque la función seguiría estando bien o ya estaría mal. O Ella sea, pierde. cambia el paradigma, pero la función está No, bien o está mal. el paradigma se conserva siempre y cuando las modificaciones sean locales. Es decir, si tienes una variable que se llama b y por alguna razón la modificas, no te sales del paradigma funcional. Lo que se pierde, mira lo que está acá, lo que se pierde es la transparencia referencial local. Pero eso sería una característica de la función, o sea, no es nada que te impida como ser una función. Por ejemplo, esa sería una característica que tienen como las funciones matemáticas de ser uno a uno, por ejemplo. Sí, sí, Pero exacto. entonces no se perdería el concepto de función y de estar en el paradigma funcional. Estaría bien. Estaría bien. Lo que se Ok, pierde es parte de la característica, pero no se pierde todo. ¿Por qué? claro, Recuerda pero ¿es recomendable hacer eso? ¿O? hacer modificaciones locales, Sí, señor. pues en algunos casos particulares sí, ya eso no está prohibido bajo el paradigma. Solo lo único que le dice a uno la literatura es, mire, tengan cuidado, si usted modifica la variable local, se pierde un poco de transparencia referencial. Eso es lo único que Ok, le dice a uno la literatura. Pero la ah, no sé. función sigue estando dentro del paradigma. ¿Por qué? Porque se siguen conservando estas tres que son aún más importantes. Que sea determinista, que tenga transparencia referencial global, diría uno, en general, y que no tenga efectos colaterales. ¿Qué ¿Listo? significa eso, profe? Sin La efectos transparencia colaterales. referencial, ¿Qué hablo, no, significa? Sí. Bueno, entonces ahí me da el compañero Felipe para decirle a todos los demás que el día jueves tenemos el parcial. ¿Cierto? Y que estos temas, a este punto, yo creería que son como a manera de repaso. Es decir, estas definiciones ya deberían estar claras. Estas definiciones se establecieron en la práctica número 1. Cuando yo hablo de una función determinista, quiere decir que dado un valor para el argumento, dado un valor como entrada a la función, yo siempre obtengo el mismo resultado. Yo tengo una función que retorna siempre el mismo resultado cuando yo le paso un parámetro en particular. Transparencia referencial se refiere realmente a dos cosas. La primera es que yo puedo cambiar la función. Yo tengo varias funciones en un programa y yo puedo eliminar la función y poner solamente el resultado que la función arroja. Entonces, la referencia a la función o al resultado que ella da genera una transparencia en el programa. Es decir, el programa no se va a ver afectado si pongo el resultado que me da la función o pongo el llamado a la función con el parámetro que permite hallar ese resultado. Cuando yo hablo de, efecto, de que las funciones no tienen efectos colaterales, me refiero a que esa función no modifica el ambiente externo a ella, es decir, no considera variables que estén por fuera del ambiente de la función. ¿Listo? Igual eso está también en la, vamos a mostrarles en qué lugar está la definición bien cortica. A ver. Ingenious. Exactamente. En Ingenious está la definición
Y esa definición la dejamos hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor. Entonces, aquí hay una definición cortica, ¿sí? De lo que significa ser determinista, qué significa la transparencia referencial y qué significa el no tener efectos colaterales. Pero ustedes deben haber investigado un poquito más, ¿sí o no? A esta fecha ustedes ya deberían tener eso muy claro. ¿Cuál es la diapositiva? Esta. Listo, entonces, una de las formas de programar que antes corregíamos mucho era esta, donde yo tenía unas variables por fuera de la función, y dentro de la función, del cuerpo de la función, utilizaba esas variables. Es decir, el comportamiento de mi función no solamente depende de los parámetros, también depende de unas variables que yo no tengo en cuenta, o que, perdón, tengo en cuenta y que pueden ser modificadas por otros programas. Y si alguien modifica los valores de estas variables, realmente también modifica el comportamiento de mi función. Se pierde la transparencia referencial general y se pierde el determinismo. Por esa razón, esta manera de programar con variables por fuera de la función prácticamente está prohibida en el paradigma funcional. ¿Listo? Profe, si ahí las variables llegan a entrar como argumentos, ¿también se pierde? No, ahí cambia totalmente. Cambia, ¿no? Pero también lo pueden cambiar, ¿no? Señor. ¿También lo podrían cambiar? O, claro, si modifican o fuera. Si yo hago algo como es, no sé si se alcanza a ver. Para todos es claro. B y C, ¿no? O debería B y ser C. claro. Debería ser claro. Este B y este C que están aquí no se refieren a las variables que están por fuera. Este B y este C que están acá dentro de la función se refieren a los parámetros. Ah, verdad. ¿Cierto? Entonces, si hacemos lo que dice el compañero Duo, este programar es distinta a omitir estas dos. Claro, claro, no Es puede. distinto a omitir estos dos argumentos y simplemente dejar mi función así. Si yo la dejo así, el programa va a tratar de hallar este B y este C, y estos están por fuera de la función, generando el error que yo les mencionaba antes. Claro. ¿No? Es. ¿Alguien más tiene preguntas sobre las definiciones locales? Listo, entonces continuemos, porque esto ya realmente es una continuación de lo que ustedes ya en este punto conocen. Ya ustedes hicieron los ejercicios de definiciones recursivas, ya hicieron los ejercicios que estaban propuestos en la práctica número 4. Todo eso ya debió haberles dado un poquito más de experiencia a ustedes sobre cómo funcionan, cómo operan las funciones recursivas y el conocimiento sobre listas. Entonces acá he puesto dos ejemplos. Entre todas las operaciones que yo puedo hacer con las listas, una de las más importantes o de las principales es la capacidad que tengo yo de darle un orden a los elementos dentro de una lista. Entonces, aquí yo les he puesto dos ejemplos. Orden descendente, entonces primero está el 20, luego el 12 y luego el menos 5. Entonces, primero tengo los números con mayor tamaño o con mayor valor y luego voy decrementando los números. Acá está la versión ascendente de la misma lista. Ascendente. Tengo menos 5, 12, 20. ¿Será que yo puedo crear una función que se llame ordenar L o sort L que me permita, dada una lista, ordenarla? ¿Qué piensan ustedes con la experiencia que tienen? Claro. ¿Se puede? Sí, como decimos lo del mayor. Lo del mayor que Lo podríamos primero que uno hace, y que ustedes deben hacer en la mayoría de sus ejercicios, es mirar cuál es el caso base.
Cuando la lista es vacía, ¿qué debo hacer? ¿Cómo ordeno yo los elementos de una lista que es vacía? Pues no hay elementos que ordenar, entonces yo retorno vacío. Sí, ese es el primer paso, ¿cierto? El caso base. Luego, lo que normalmente nosotros hacemos cuando estamos pensando de manera recursiva es que voy a coger el primer elemento de la lista y voy a hacer alguna operación con él y esta función se debe comportar de manera recursiva. Entonces yo hago el llamado recursivo, ordenar L, pero ya no lo hago con toda la lista, lo hago con el resto de la lista. Entonces, hasta ese punto, ya uno está pensando de manera recursiva, ya uno está pensando en cómo operan las funciones recursivas y todavía está modelando el problema. Apenas tiene idea de cómo se debe hacer. Con eso es suficiente. Ya con eso que tengo ahí es suficiente para poder ordenar la lista. ¿Qué creen ustedes? Hola, hola. Yo diría que no. Todavía no, ¿cierto? No. Entonces, normalmente lo que hace el first es extraer el primer elemento de la lista. A esa función ordenar L, en inglés la voy a rebautizar. Le voy a poner este nombre, ¿sí? Para que quede un poquito más sofisticada. ¿Sí? Ya esta está en inglés. Entonces, es la misma función, sort L, ordenar lista. Entonces, cuando yo hago el llamado de sort L con el resto de la lista, realmente yo estoy retornando la versión ordenada de la lista. Eso es lo que yo debería estar pensando que hace ese llamado recursivo. Pero, como dice el compañero, todavía no es suficiente para ordenar la lista. Entonces, yo voy a crear una función auxiliar, en este caso, que se llama insert_L. Esa función inserta un número en una lista ordenada. ¿Cómo opera esta función? Resulta que esta función va a ser las veces de auxiliar en la función sort_L. Si notan, aquí está sort_L, aquí está el llamado al primer elemento de la lista, aquí está el llamado recursivo con el resto de la lista, y por fuera tengo un llamado a otra función. ¿A qué función? A una que ingresa un valor en una lista ordenada. ¿Cuál valor deseo yo agregar a una lista ordenada? El primer elemento. ¿Y cuál es la lista ordenada? Sort_L con el resto de la lista. Entonces vamos a ver cómo opera insert_L. Vamos a pensar también de manera recursiva. Si yo le doy insert_L, hago este llamado insert_L de 5, vacío, estoy queriendo insertar este valor en una lista que está vacía. ¿Cuál debería ser el retorno de esa función? Entonces debe crearme una lista que tenga un solo elemento, el 5. Diferente es, ¿cierto? Si yo llamo insert_L con el valor de 10 en una lista que no está vacía. Entonces, claro, ya ahí el comportamiento cambia. ¿Cómo debería ser el resultado? Como esta lista tiene el 2, el 1 y el 14, al llamarla con insert_L, entonces debe retornar 2, 1, 10, aquí está el valor que insertó, y 14. Me indica que los otros números son menores que el que yo deseo insertar. Entonces, de esa manera yo ya voy ordenando mi lista. Todavía no está totalmente ordenada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque faltaría que ese 1 quedara de primero, el 2 de segundo, ¿cierto? 10 y 14. Pero hasta este momento yo solamente estoy haciendo el insert_L. ¿Sí? Entonces empiezan a hacerse, me imagino yo, que ustedes empiezan a hacerse las preguntas, si n es menor, ¿cierto? Porque esta función insert_L recibe un número y una lista. Entonces uno dice, bueno, si n es menor que el primero de la lista, ¿qué debo hacer? Y si n es mayor que el primero de la lista, ¿qué debo hacer? Y si la lista está vacía, ¿qué debo hacer? Entonces ya ustedes empiezan, como ustedes ya son programadores de funciones recursivas, ya empiezan de una vez a pensar en cómo funciona esta función insert_L. ¿Alguno tiene idea de cómo debe operar o cómo debe ser el comportamiento de esa función? Pues yo creería que se compara con el primero hasta que sea mayor y ahí se inserta de primero, ¿no? O sea, se compara con el primero y luego se hace, si no, se compara con el resto y así. O sea, es que Sí.
O sea, en este caso ¿Alguien más estamos tiene idea? ordenándolo ascendentemente, ¿no? Entonces Sí, sí, depende, esa es la depende idea. ahí. Ajá, se compara. Si es mayor que si es menor que el primero, se inserta. Si no, se llama con el resto. Pero pues, Ajá. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Alguien se le Pues, ocurre Tiene algo? que poner, hay que poner el caso base, pues, pues yo pensaría tiene que que, retornar vacío, ¿no? Porque pues el caso base. claro, sí, el Entonces, caso nos base que vamos a sea el buscar tema cómo deben de implementar esa vacío función. y luego ya empezar a comprar. Listo. pero depende de cómo llega al caso base, ¿no? Porque si llega al caso base, porque es el mayor de todos. Ahí está la forma en que la forma en que han implementado esa función. De esa función hay varias formas de hacerlo, pero esa es una de las formas de implementar esa Ujú. InsertL. Entonces, si la lista es vacía, retorna, ¿cierto? Una lista que tiene solamente el elemento n y nada más. Un solo elemento tiene esa lista. Si la lista no es vacía y el primer elemento es mayor o igual que ese n, entonces ordena n y la lista sin haberla tocado, sin haberle hecho una modificación. Y en el tercer caso, crea una lista donde pone el primero de la lista e inserta L, llamado recursivo, con N y el resto de la lista. Entonces, hacerlo así es muy sencillo. Entonces, vamos a programar un poquito, por favor, todo el mundo entra ahí a su Replit. Entonces, voy a poner acá mi documentación, que es lo primero que yo debo hacer, indicando que soy el autor. Realmente la función que yo quiero hacer se llama sortL, que me permite ordenar todos los elementos de una lista. Ese es el objetivo. Esa es la función principal. Ella recibe una lista y retorna una lista. ¿Listo? ¿Sí se alcanza a ver, muchachos? ¿Sí se alcanza a ver? Por favor, todo el mundo a Replit para que no... Luego pongo el propósito de esa función. Antes nosotros lo llamamos descripción. Aquí lo que quiero es que ustedes sean un poco más objetivos al crear esa descripción. Entonces yo pongo ahí propósito. Y pongo un ejemplo. Si la lista es vacía, ¿qué debo retornar? Vacío, otra lista vacía, vacío. Y si no es vacía, ¿qué debo hacer? Todavía no lo Mm, sabemos, ¿cierto? Aquí es donde está el llamar, llamado al insert, ya, sí. ¿cierto? El insert L. Entonces vamos a crear la función auxiliar que se llama insert L.
Pero insert no recibe otro número. Yes, Yes. señor. Dos, cinco, 10. Entonces, si la lista es vacía y yo llamo a la función insert_l, ¿qué debo hacer? Retornar el n que no recibió todavía como argumento y coma vacío, ¿no? Sí, señor. Para que si de pronto es una lista que solamente tiene uno, poder ponerla. O si es el último, si es el mayor, también entra en ese caso, ¿no? Si es el mayor, O sea, si él recorre toda la lista sí, y va a señor. insertar y no lo puede, lo inserta de último con esta condición, Lo ¿cierto? de inserta en la última posición de la Ajá. lista, porque sigue siendo el mayor. Claro, llega ahí, entonces por eso no se puede vacía, sino el valor como vacío. En caso de que no esté vacía, Se compara, ¿no? ¿qué debo hacer? Mirar si el primero es mayor o igual. O mirar si el valor es mayor o igual al primero, depende, ¿no? Como quiera. Hay varias formas de Él hacerlo. hace toda la comparación hasta que sea menor, ¿no? Y ahí lo mete. Hay varias formas de hacerlo aquí. Vamos a hacer el que está en la diapo para que no. Entonces, el primero de la lista es mayor que el valor. Vamos a hablar de esta condición. ¿Por qué doble? Entonces, si el primero de la lista es mayor, ¿qué debo hacer? El primero de la lista es mayor. Es decir, usted está en un Insertarlo de caso así. primero, ¿no? Usted tiene Retornarlo de primero y la lista. 3, y usted tiene el primero de la lista, usted tiene 4, por ejemplo, 2,10,8. ¿Qué espera usted como resultado de ese llamado con un 3 y con esta lista? Usted espera que esto quede como 3,4,2,10,8. Él solamente está insertando ese valor, él no la está ordenando, porque para eso estamos haciendo esta función que está acá, ¿cierto? La que ordena. La otra opción que usted tiene es que usted tenga la lista vacía, tenga por ejemplo 4 y la lista vacía. Entonces, ¿qué resultado yo espero de esto? Este llamado, que me retorne la lista que solamente tiene un elemento. Yo estoy poniendo corchetes, pero realmente ya sabemos que en JavaScript, como no existe por defecto el tipo de datos lista, nosotros estamos abusando un poquito del lenguaje y estamos creando listas, pero realmente en el fondo siguen siendo corchetes cuadrados. No estoy diciendo vectores, ¿no? Estoy diciendo corchetes cuadrados, porque teóricamente los vectores son otra cosa. ¿Listo? Listo. El otro llamado que yo tengo es, por ejemplo, poner aquí un 3, y el primero de la lista sea menor. ¿Cierto? 2, 4, 10,8. ¿Qué resultado espero yo de este caso? 2,3. 2,3,4, 10,8. ¿Cierto? Yo no lo estoy ordenando, solamente lo estoy insertando de manera ordenada. Entonces volvamos a nuestra función para que ella haga esta operación que está en la parte de abajo. Si el primer elemento es mayor o igual que el valor que yo le estoy pasando, yo debo hacer una operación que la voy a dejar a ustedes momentáneamente para que la piensen. Si no, Return. en ambos casos hago un return, ¿cierto? Es necesario. Si el primero es mayor, se pone el primero. O sea, el valor se pone de primero, ¿no?
Se hace cons de valor, coma, lista. Profe, Señor. en este contrato ya no ponemos el param. No, no, señor. Esta es una forma más compacta aún. Cada día vamos compactando más la situación de ese contrato. Lo que nunca se nos va a eliminar es el contrato, el propósito o la descripción y el ejemplo. Esas tres cosas ya no hay forma de compactarlo más. Esto es lo mínimo, ya está ahí. ¿Listo? No, señor. Igualmente en el parcial, pues las anteriores siguen siendo válidas, ¿cierto? Sí, 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 claro. ¿Listo? Acá también debo crear. ¿Y por qué ese ahí? Ah, ok. Más sencilla aún. Entonces, si el primero de la lista es mayor, es decir, estoy en esta situación de acá, ¿cierto? La última, en la que está en la línea 40, mejorémosla, en la línea 39, ¿cierto? Donde el elemento que le estoy pasando, el value, es mayor que el primero de la lista, entonces, ¿qué hago yo? Pero ese sería el otro, ¿no, profe? O sea, ese no es el leaf, sino que ese es el Mira, else. mira la condición arriba. El primero de la lista, perdón, Ajá. sí, el primero de la lista, Ajá. el primero de la lista, este señor 4, es mayor que el 3. ¿Qué hago? Retornar cons de valor como lista, ¿no? O el valor, tendría en este caso de 3, coma la lista. Que la lista no la estoy modificando. ¿Sí o no? Ujú. ¿Qué dice el compañero Felipe? Sí, señor. Sí, sí, claro o no claro. Sí, señor, sí, claro, sí entiendo. Bueno, entonces aquí normalmente, ¿qué hace uno en los ejercicios que ustedes hicieron? Hacer el llamado recursivo. Eso es lo que normalmente uno hace en las otras funciones. Pero la pregunta es, si yo hago este llamado así como está aquí, ¿rompo el contrato? Sí, porque tiene que retornar una lista, ¿no? Pero insérele en los otros dos casos, y tú ves aquí retorna una lista y aquí retorna una lista. Y como esto es un llamado recursivo, en algún No, momento, lo rompe. vamos a ponerle aquí, porque el compañero, en algún momento con este llamado recursivo, ya lo hice mejor, ¿cierto? Con este llamado recursivo, eventualmente él llegará a la lista vacía, y una vez llegue a la lista vacía, pues retornará una lista, es decir, no rompe el contrato. Pero con una sola vez que retorne algo distinto a una lista lo rompe, ¿no? Pero en este caso nunca va a retornar algo distinto a una lista. O sea, Ah, dentro profe, del funcionamiento de ella misma retorna algo que no es una lista. ¿En qué caso retornaría algo que sea distinto a una Cuando lista? entre a ese else, retorna el llamado a la función, ¿no? Llama recursivamente. Entonces, yo noto que todavía Duber tiene esa duda. Entonces, hagamos una prueba aquí, sencillita, inserele. Puede ser con esta. Y acá sí utilicemos, no usemos tanto el lenguaje. Pero ahí yo creería, profe, que falta un cons con el primero de la lista, porque ¿qué hacemos con el primero de la lista? Lo borramos, ¿no? ajá, porque Se, ahí le estaría se borrando pierde. básicamente, ¿no? O sea, yo creería que sería return de cons con el primero de la lista, coma, insert L. Y No, lo en que verdad tiene ahí. faltaría es una coma, ¿no? 3, cons, 2, cons, 5. Ah, sí, señor. El otro es un parámetro. Tienes toda la razón. Hay un corchete de más. Y el 2. Entonces, Por eso se pierde, para porque no lo está teniendo en aquellos que no cuenta. lo hayan entendido. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, Duarte, estás bien. Ok. Si ustedes notan, en este caso nunca rompe el contrato. Entonces, ¿qué acostumbra uno a hacer? Ah, bueno, aquí está
lo que hace cuando el valor sea mayor que, sea menor, perdón, sea menor que el primero de la lista, y yo hago mi llamado recursivo y ya, terminé de hacer mi ejecución. Pero realmente lo que está pasando, en este caso, si yo dejo la función así, es que cuando él va a insertar, es este caso de la línea 41, 43 en este caso. Entonces, cuando él va a insertar, Lo reemplaza, ¿no? se olvida de él, Ujú. se olvida. Mira, el primero de la lista es menor. Estamos hablando de este caso. Línea 41. Todos están en la línea 41. Es como si el condicional no valiera para ese, ¿no? Entonces, cojo el número 2. El primero de la lista es mayor que 3, falso. Falso, ¿cierto? Entonces no llega a la línea 31. Se va por el camino de la línea 33. Cuando se va por el camino de la línea 33, ya la lista que le voy a pasar al insert L ya no tiene ese 2. Ya se olvidó ese 2, ¿cierto? Ya ese 2 nunca se tuvo en cuenta. O sea, lo Entonces, tuvo en cuenta para comparar, pero ahí ya lo... por esa razón es necesario en este llamado recursivo también yo construyo una lista, pero en este caso, El ¿con primero, quién? con Primero. first.list. First.list, insert list. Entonces, en este momento ya no me olvido de ese 2. ¿Listo? Para algunos que tengan todavía dudas. 2, 3. Sí, o sea, ahí lo que yo dije, en parte no estaba en lo cierto porque no rompe el contrato nunca, ya me di cuenta por qué. Pero sí Sí. estaba mal no poner, digamos, el cons porque nos olvidamos de la primera. O sea, él no rompe el contrato porque antes de cerrar, él llega a la lista vacía siempre. Siempre, esa Ajá, función cumple con el contrato, pareciera ajá, que funcionara bien, pero pero no con realmente el... lo que usted Claro, está haciendo es olvidarse de ciertos elementos. claro. Entonces, por esa razón, es necesario usar el cons en este caso. Ujú. ¿Listo? Listo, y una vez yo ya tenga esta función que me permite insertar de manera ordenada, entonces me devuelvo a mi función que me permite ordenar. Entonces, return, insert L, inserte el primero de la lista. En una lista que se supone que ya está ordenada. Entonces acá está el sort L, el llamado recursivo, del resto de la lista. Entonces voy a hacer mi prueba. Profe, a mí ahí el insert L no sé por qué me vuelve un error. El insert L. Sí, o sea, yo lo programé y me dice, lo tengo igualito, o sea, pensé que pronto lo tenía mal, y lo tengo igualito y me dice que no se puede leer la propiedad deslizar, pues no está definida. Ya pusiste las cosas de arriba para utilizar cons y eso. Sí, 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 todo lo tengo igualito. Qué raro. Yo digo la línea, la primera para poder usar la lista, ¿ya está? Sí, porque si no le saldría otro error. Claro. Le saldría que el cons no existe, por ejemplo.
Sí, sí, sí. No, La no, sí, I no está ejecutaría. raro. ¿Sabes qué Entonces no puede debe estar estar igual de... pasando? A mí me sale normalmente ese error cuando yo hago un mal llamado, por ejemplo, con el REST. Por ejemplo, si tú has puesto el REST en este llamado, en la línea 34, por ejemplo, puede que te esté generando ese error. El resto no se me ocurre desde acá, así como a modo ciego, nada. Yo sepa No, pues por como qué te digo, te puede generar ese ahí lo tengo error. igualito. Pero pues voy a ver qué de pronto qué es. O de pronto el llamado recursivo, que no le esté... Ah, ya sé. Puede ser que en el llamado recursivo no le estés pasando uno de los parámetros, el valor o el resto de la lista. Esta función insertL recibe dos elementos, el valor que quiero insertar y la lista. Y sortL recibe un solo elemento. De No, pronto no, puede ser... ahí tengo los dos. Sí. Incluso yo lo tengo como N y lista. Bueno, no sé, de pronto yo los tengo diferentes. Yo lo tengo lista, coma N y lo llamé N, el resto de la lista. ¿De pronto puede ser eso? Ah, claro, claro, porque es que le estás pasando un número donde debe ir una lista. Listo, muchachos, ahí están los ejemplos, ¿cierto? Tengo el insertL y tengo... Uy, profe, tampoco me funcionó. De pronto tienes otro llamado que tenga invertido los parámetros. Entonces, mi objetivo realmente con esta función era ordenar una lista, pero ordenar una lista requiere de que haya otra función que me permita insertar un elemento en una lista que esté ordenada. Entonces, yo tengo una función principal y tengo una función auxiliar. ¿Cómo yo uso esa auxiliar? En el llamado recursivo. Entonces, esa es la idea de esta clase. Y ustedes tengan en cuenta que yo también puedo utilizar funciones con un rol de auxiliar y con el rol de principal, por ejemplo. Y eso ya lo habíamos hecho antes cuando no programado de manera recursiva. ¿Listo? ¿Quién tiene preguntas? Profe, este que estamos viendo es como el que había de último en la diapositiva, ¿no? De la anterior Sí, clase. estos son algunos de los que están en la diapositiva. Y ahí Sí, saca el de identificar, bueno, de eliminar si no era un número. Vamos a ver, porque ese que me dice Camila ya me realizó varias preguntas y creo que puede ser pertinente que lo miremos durante esta clase. No hace parte de nuestra Sí. clase del día de hoy, pero es necesario que lo veamos para lo que sigue. Entonces, ella tiene autor. ¿Eso obtienen, Camila, solamente los positivos o los negativos? ¿O quita los negativos? ¿Qué operación hace? No recuerdo. Yo solamente cogí los positivos, Es pues decir, porque casi siempre remueve. trabajamos con naturales. O sea, por ejemplo, si le insertamos una lista, digamos así con una letra y un número, solamente va a poner el número. Eso fue lo que yo hice. Ah, retorna los numéricos nomás. Exactamente. Pero pues yo no conté los negativos, porque no la he terminado Igual realmente. siguen Tenía siendo, todo. igual siguen siendo numéricos. Ajá. Igual siguen siendo numéricos. Entonces, el propósito lo puse mal, el propósito va acá y acá pone contrato. Entonces, mi función la voy a llamar así: recibe una lista y retorna una lista. Un ejemplo. El ejemplo lo creo yo, de lo que me imagino de cómo debe funcionar mi función, o cómo debe operar mi función. Entonces yo aquí boto 1 menos 1,2,3. Eric L.
Ángelo, ¿cómo te va? ¿Listo? No, profe, o sea, no me quiere dar. Profe, a mí tampoco. Y la verdad me puse a revisar el que estamos haciendo ahora, pero lo dejé ahí como y ahorita me está poniendo a revisar ese, porque yo lo intenté, pero por lo menos llegaba a un punto en que me retornaba si ponía números en el medio de una palabra y luego ponía otra vez números y luego una palabra, sí me retornaba la última palabra. De Bueno, ahí, pronto ahí con números. bueno, ahí vamos también, vamos a aprender aquí varias cositas hoy entonces, que son interesantes. Perdona, sí, -1. Vamos a cons, ponemos aquí, hola, coma cons, ponemos 2, coma cons, y ponemos ese 3 que está ahí, y la lista va así. De hecho, ese ejemplo normalmente, cuando yo programo, ese ejemplo, normalmente yo de una vez lo pongo de prueba. Pongámoslo así, out, perdón, out. Uno igual. Listo, entonces vamos a hacer la definición de mi función. Se llama numeric L. Una lista. Si es la lista vacía, ¿qué debo retornar? Si es la lista vacía, ¿qué debo retornar? Vacío. La lista vacía, bueno, vacía. Y si no, Debe empezar a verificar, ¿no? Ujú. Pues entonces por eso es como la de arriba, porque tiene que empezar a verificar, o sea, que con un auxilio. entonces si es, Profe, yo ahí usé isNaN, que creo que es una función de JavaScript. Sí. Ujú. Pero se puede hacer de otra forma esa también. funciona, yo creería que esa funciona a medias, para lo que Sí, porque necesitamos sí, yo la acá. intenté hacer y me daba un poquito complicado con algunos números y algunas strings. Entonces, Camila, tú que ya lo hiciste, ¿cierto? Dando la mano aquí, o dame la mano a mí. Listo, entonces yo creo la función que se llama isNum. Vamos a ponerle un numerito, un nombrecito más corto porque a ustedes les da como perecita a veces escribir. Pues yo lo que hice fue que primero hice una parte para comprobar si era el número. Entonces, pues esa de isNum. Yo la intenté hacer primero con isNames, pero algunos strings no me los cogía, o sea, no me los identificaba bien. Entonces hice aparte con la que nos habían puesto como ayuda en la multiplicación rusa, la edición rusa, no la multiplicación rusa, Ajá, que era el ajá, mat.tru. Ese ajá, sirve. ajá. Eso Entonces, está pues, perfecto. Si es con un auxiliar, se pasa a otra lista y se va llenando, ¿no? ¿O no? Pues no. sí, con eso se comprueba de si es número o letra o qué es. Ok. Se puede hacer aparte y luego incorporarse en la que tenemos. Por ejemplo, lo que hicimos arriba. Return false, si le paso isNum. Hola. Entonces, const isNum. Valui. Vamos también a este así.
Entonces, ¿qué hago ahí, Camila? ¿Qué lo hiciste? Pues el if con el mat.true del parámetro que le tengo que ingresar, pues el que voy a verificar. Y pues si este parámetro es un número, entonces tiene que retornar true. Si no, entonces false. Y nosotros, ¿por qué lo hacemos con booleanos? Pues para que en el condicional de abajo sepamos qué retornar con el else y con el Entonces, el el if. mat.true hace esta operación. Si lo notan acá, si lo llamo con una cadena o con algo que tenga dentro un número, me lo retorna el número. Pero si no, me retorna un num. Lo mismo pasaría si yo utilizo la función parseInt, ¿cierto? O parsefloat. Sí, pero realmente yo no sé qué tipo de número es. Es que yo Entonces había voy a visto utilizar- otra función, leí una que se llamaba number.integer. Esa está Esa le permite a uno es convertir Entero. a entero, pero eso es distinto. ya. O Sí, sea, me vuelve sí. solo un entero, ¿cierto, profe? Sí, ese le sirve a uno es para devolver solamente la parte entera. Pero esa también, en algunos casos sirve porque si uno quisiera hallar, por ejemplo, el ejercicio que tuvimos en el Ingenious, donde era necesario la multiplicación rusa, ahí era necesario hacer la división Para natural. pasarlo entero, ajá. Esa que no tiene en cuenta los decimales. Uy, se fue. Profe, pero no es tan exacta, ¿no? Como pues crearla con los booleanos y eso. Por ejemplo, el Islam. ¿Lo del qué? Que es tan más exacta que el Islam. Lo que pasa es que el ISNAN en algunos casos retorna null, pero null no me dice nada. En cambio, el true y el false sí me dice muchísimo. ¿Y acá qué hago, compañera Camila? Acá en la línea 70. Pues entonces, El primero de la lista es numérico. Porque acá me lo están diciendo, ¿cierto? pues tiene que... Ay, yo estaba hablando solo. Tiene que retornar el primero, ¿no? Pues el numérico tiene que retornar el primero. Tiene que retornar el primero, Se crea pero una lista, ¿no? Pero que rompe el contrato. No, por eso Oh. con el const. Entonces yo debo crear una lista, ¿cierto? Debo retornar una lista que tenga el primero y el resto se haga. Ajá. Llame otra vez a numérico. Con otro, El llamado recursivo, pero en esta ocasión no con la lista, sino con el resto de la lista. el resto de la lista. Listo. Y en caso de que no sea número, ¿qué hago? Pues, profe, ahí fue que me compliqué, pero lo que intenté hacer fue lo mismo de lo primero, lo que hice con el primero. Si tú notas del ejercicio que hicimos hoy, ¿te acuerdas que aquí Hagamos cuando solo yo con el decía, resto. yo les decía, si no tenemos en cuenta esto se olvida? Ujú. El llamado recursivo se olvida. Entonces, mire, aquí también hay otro ejemplo. Si yo hago un llamado recursivo con el resto de la lista, el primero de la lista ya no lo considero, ya no lo tengo en cuenta. Pero si es numérico, que es lo que está haciendo esta función de acá, isNum, entonces pongo el primero y el resto y evalúo el resto de la lista. Si no se pone ese primero, lo estaría omitiendo. Y lo digo porque me quedé como media hora en eso. Pero esto sucede normalmente es con este llamado, ¿no? El que está en la línea 74. Sí, Pero vamos a hacer algo aquí para que no vayan a hacer caras raras ahora que esto funcione. Y esto es console log de out. Por acá está un console todavía mandando información. A ver, 3, 1, 2, 3. 3 menos 1, 2, 3. ¿Listo? Camila, ¿preguntas?
Mira, si yo necesitara conservar el primer elemento de la lista, entonces no podría hacer este llamado recursivo así solito. Yo necesito mantener el primero de la lista. ¿Cómo lo hago? Poniendo un const en el first de la lista y el resto de la lista. Ahí mantengo ese primer elemento. Si lo hago el llamado de esta manera, me olvido de él. ¿Sí? Porque ya tengo en cuenta el resto de la lista y no el primero. Sí, por eso es que no funcionaba. Ajá. Listo, entonces continuemos con la clase, que esta parte de aquí se va poniendo más interesante para lo que hicimos justo ahora con el ejercicio que propuso Camila. Entonces, habíamos visto que las listas son una estructura de datos. Se dice estructura, pero no hacen parte del conjunto de la estructura, ¿no? Hace parte del conjunto de las listas. Entonces, este tipo de datos o este conjunto de datos que llamamos listas, ellas permiten construirse utilizando la función cons. Esta función cons es una abreviatura de construir, ¿sí? Construct, de hecho, que recibe un primer parámetro que es este x y un segundo parámetro que es esta l. Pero estas son variables. ¿Qué significa x y qué significa l? X es un valor de cualquier dominio conocido. Cuando yo hablo de dominios, tipo de dato o conjunto. Entonces ese puede ser un número, puede ser una cadena, un booleano, un vector. Otra lista, una estructura. Y L, una lista. Entonces, si ustedes ven en la parte derecha, yo les he puesto varios ejemplos. Una lista de números, 8, 5 y 1. Esta es una lista de números. Una lista de strings, ¿cierto? De cadenas. Una lista de vectores. Una lista de booleanos. Una lista que tiene ¿cuántas estructuras dentro? Una. Y una lista que tiene dentro una lista. ¿Cuántas listas tiene esta lista que está aquí en el ejemplo? Una. Y dentro la primera lista, ¿cuántos elementos tiene? 2. ¿De qué tipo son esos elementos? Numéricos. Numéricos. Entonces, aquí me permite decirles que cuando yo tengo vectores, teóricamente yo lo que tengo son elementos que pertenecen al mismo dominio. Entonces, yo tengo el 8 y el 3. Estos ambos tienen que ser numéricos. Y si hubiera un elemento más en este vector, también debería ser numérico. Acá tengo un vector de cadenas, ¿cierto? Y si hubiera otro elemento en ese vector, tenía que ser de cadena. Lo mismo sucede acá. Es un vector que tiene dos números y si hubiera otros elementos, también tendrían que ser numéricos. A diferencia de las listas, los vectores son rígidos, mientras que las listas pueden crecer de manera dinámica. Y adicional a eso, pueden tener diferentes tipos de datos dentro. Entonces yo puedo tener una lista que tenga un número y una cadena, que tenga un número, una estructura y un vector. Entonces yo puedo hacer combinaciones de elementos que están dentro de la lista. Entonces vamos a crear una función que se llama suma_l o sum_l que permite sumar todos los elementos de una lista. Entonces vamos a hacer ese ejercicio aquí rápidamente. Entonces mi documentación, autor, contrato. Este se llama sum_l. Recibe una lista y retorna una lista. El propósito de esa función. Sí, se escribe propósito. Lo que sí.
Profe, entonces de ahora en adelante lo único necesario en la documentación es el contrato, propósito y ejemplo. Sí, señor. Parámetros no. No es necesario. Vale. Les pregunto. Esta función recibe una lista. ¿Qué debe retornarse? Se llama SumList. ¿Está bien ese contrato? Debería retornar un número, ¿no? Sería retomar la suma de todos los números. Pregunta, afirman. ¿Y eso Un qué número. es? Tiene que retornar Todos los números, ¿qué es? numérico. Numérico. Ok, Sí. entonces acá el contrato toca corregirlo, ¿cierto? Pues ahora sí, que ya tengo todo mi esquema de documentación, creo la función. Entonces a esta le voy a llamar SumL. Vamos a hacerla de esta forma. Si la lista es vacío, ¿qué elemento sumo? Ninguno vacío. ¿No es null? ¿Seguro? Null. Cero. ¿Seguro? Null, ¿no? Cero. El elemento está vacío. ¿Qué elemento? Cero. No, Cero. yo creo que es un null, Porque tiene que debe ser un retornar null, número. ¿no? Porque ¿qué diferencia hay entre una lista que no tenga nada que tenga Tiene que 0,0,0? retornar un número. Pues tiene que Pero retornar el null, lenguaje. null está dentro de todos los conjuntos de datos. Pero no sería más específico si retornamos el cero. Pero Claro. es específico cuando es una suma de todos los ceros, no cuando hay una lista vacía. Porque eso te identifica cuando está vacía y cuando suman los ceros. Creo yo, ¿no? O cuando sumas menos 2 y 2, por ejemplo. Eso te da 0, pero no está vacía la lista. Mm. ¿Quién da más? ¿Quién dice? ¿Por qué debe ser cero? ¿Por qué no debe ser cero? Pues Duber Entonces tiene lo voy a dejar razón. ahí. Duber ¿Quién tiene tiene razón, razón? aunque según yo debería dar cero, ¿no? Porque el contrato dice que debe retornar un número siempre. No, pero yo no estoy diciendo que debe dar 0, sino que cuando está vacía da null, para poder identificar la diferencia de cuando pasamos una lista vacía y cuando sumamos ceros o cuando sumamos menos 2 y 2 y así. O sea, yo opino que cuando esté vacía se retorna null. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Alguien que le diga a Uber que eso no está bien. Eso no es así. Uy. A ver. Alguien que le identifique y que le diga, no, Uber, eso no es así. ¿Y por qué? No, obviamente, tampoco es que le va a decir, Uber, eso No, no eso no. no, tiene que justificarle, tiene que decirle, Uber, eso no es así, mira, esta es la razón. Mm. Entonces, mientras ustedes van pensando por qué debo poner en la línea 93, qué debo poner en la línea 95, váyanme diciendo qué debo poner en la línea 95. Voy a poner Pierce más. Bueno, más. Uy, pero calma. Es del list, ¿cierto? De la lista más, ¿más qué? El llamado Más el llamado recursivo. Ajá. del resto. Con el resto. Con el resto. Profe, ¿qué pasa cuando una lista, cuando uno quiere sumar un número con null? Señor Google, resuélvame lo que va a pasar en la línea 93. Vamos a sumar un número con null. Pero igualmente, profe, Entonces, igualmente, entendamos algunas cositas ahí. Primero, aquí debe ir 0. ¿Por qué? Resulta que cuando yo hago este llamado recursivo, eventualmente yo voy a llegar al punto de rebote. Siempre voy a llegar al caso base. profe, pero entonces no podemos diferenciar. Uy, Voy a apagar el micrófono. pero Estaba orinando ya. No dejan escuchar. Listo. pero entonces no podemos diferenciar cuando una lista está vacía a cuando la suma va a 0. Esta función no, esta función realmente no hace eso. Y es que no es Ok. necesario, porque si ella suma y menos 2 da 0, o si es una lista vacía da 0, ella no reconoce
¿Por qué debe reconocer que es vacía o no es vacía? O sea, Pues que de si es pronto para dar un error o para... no es necesario, ¿cierto? Pero es la que también programación depende de la operación Y lo de la otro es función. que eventualmente esta función en este llamado recursivo que saca en la línea 94, ella va a ir eliminando elementos del rest de la lista, ¿cierto? Va a ir sacando elementos que va a ir sumando, que van a irse sumando cuando yo lo llame en el first. Y entonces cuando llegue a la lista vacía, si retorna null, entonces yo habré hecho una suma entre 5 más null. Y pues, no sé cómo lo haga Replit, pero seguramente en otros ambientes seguramente le va a dar un error. Sí, en este caso da 0. Da lo mismo que daría con 0. Sí, Pero entonces, entonces ahí lo que se hace... indiferente. Realmente es indiferente. Entonces, de aquí en Replit, hablo de Replit, es indiferente poner 0 o null. Pero lo correcto es que uno ponga un 0. Ya si ¿Sí? quieres, digamos, si yo quisiera poner ahí, poder identificar, tengo que tener una función principal y llamar a la longitud y Sí, todo. y tener en cuenta otras cosas. Bueno, entonces esta función está perfectamente construida para una lista, que tiene solamente números dentro. La pregunta es, ¿qué sucede cuando yo tengo una lista de listas? Perdón, una lista que dentro tiene una lista numérica. Entonces, si ustedes ven acá donde dice ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una lista que tiene del 1 al 5 y luego tiene dentro otra lista más pequeña, una sublista, Claro. que tiene de 2 al 6. Entonces vamos a hacer este llamado acá en nuestra prueba. Entonces suma L, no voy a usar del lenguaje aquí. Entonces, claro para todos que hay un elemento que es una lista, ¿cierto? Entonces, mi lista tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 5 y aquí tiene una lista. Desde uno de los elementos de la lista es también una lista. Entonces, ¿cómo debe ahora operar mi función? Si yo ejecuto tal cual como está construida la función, da un error. Porque yo no sé cómo sumar todo este elemento, ¿cierto? Toda una lista con un número. Eso no está definido. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Dónde está el problema y cómo lo vamos a resolver? Sí, ¿Sí o no? Duber, Camila. sí, sí. ¿Dónde sí. está? Sí, ¿cómo lo vamos a resolver? No. No sé cómo resolverlo, ya lo identifiqué, más o menos. Entonces, si ustedes notan, hay un elemento que este elemento no es como los otros, es diferente a todos los demás. Los otros son números y ese es una lista. ¿Vale? Entonces, sí, pues, yo creo que ninguno se ha hecho la gran pregunta. Tendría ¿Qué cosas ustedes importan cuando ustedes importan la librería del profesor? Ah, ok. Ya, El ya. profesor ¿Islist? Andrés tiene una función que se llama Islist. islist. Y nosotros también la revisamos. Algo está bien. Algo enseñaron. Entonces, Profe, pero islist, ese islist también toma como lista una cadena de texto. sí. los Pero ese comprueba. ya es el Fuerte. resto de la lista, ¿no? No, Fuerte porque de señor. pronto puede sumar caracteres con números. Sería con el primero. Recuerda que esto está haciendo llamados recursivos. Entonces él coge el primero más el resto de la lista. Pero en el resto de la lista, que es también numérica, entonces coge el 2. Pero cuando llega eventualmente a este
Ah, sí, sí, sí. elemento, que es una lista, entonces pregunta por él. El primero de la lista es una lista, y si lo es, ¿qué debo hacer? Llamar a sum L con la lista, ¿no? Sí, señor. Con el field Entonces yo list. tengo sum L, ¿Con el primero de la lista? el primero de la lista, porque tengo una función que es maravillosa que se llama sumL y que hace suma de listas. Entonces, si el primero es una lista, sumL también tiene la capacidad de hacer la suma, más sumL, porque tengo que hacer un llamado recursivo, Claro. si no, hace la suma de ese elemento y se olvida del resto, y no, yo necesito sumar todos los elementos de la lista. Entonces hago el llamado recursivo aquí, pero en esta ocasión con el resto de la lista. Entonces, esta función que está aquí tiene en cuenta que dentro de mi lista también pueden haber listas. Ahora imagínense en esta, que dentro de la lista haya, por ejemplo, eso, y yo solamente necesito sumar los elementos numéricos. Entonces, por eso les decía que es pertinente haber revisado este ejercicio que propuso Camila, ¿cierto? El que es numeric, que necesita una función auxiliar para poder validar si un número realmente es un número lo que está dentro de la cadena o es un texto. Entonces, vamos a dejarlo lo más sencillito posible, ¿cierto? Este es el primer nivel. El primer nivel es que me pueda sumar una lista que tenga números y otras listas. Esta lo hace. Miremos el ejercicio. ¿Dónde está? Creo que me comí algo aquí en esta lista. Acá. Le falta un paréntesis, ¿no? No, tenía un corchete de más, creo. Listo. 1 más 2, 3 más 3, 6. Por favor, una calculadora humana que haga la suma. 13, 17, 23. 23. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Y qué tal si yo aquí tuviera otra lista y que dentro de esa lista estuvieran otros números? Por ejemplo, el 5, el 6 y el 7. ¿Lo hace? Debería. Sí, porque sigue cumpliendo el paradigma. Pero como entró ahí. ¿Cómo? Profe, en el ejemplo se puede poner como si fueran vectores. En el ejemplo de la documentación. Pues yo normalmente lo hago porque, pues digamos que uno quiere que esa documentación no sea tan larga, porque mira que acá abajo tenemos el mismo ejemplo utilizando listas. Y mira tan largo que es esta línea, pero ambas son válidas, es decir, si tú acá tienes algo así, es válido. Okay. Igual la forma de probar estas listas es distinto, ¿no? Entonces yo necesito hacer una variable que se llame out, no sé, como 3, perdón, y console.log 3. En la posición... Oh, esto no, esto es un número. Esa sería una prueba válida. Profe, ¿por qué necesitas la variable? ¿Señor? ¿Por qué necesitas la variable? Pues tranquilamente también lo podría hacer así. ¿Con la función o no? Sí, señor, así directamente. ¿Por qué habías puesto? O sea, ¿y en algún caso que necesites? Estaba pensando en algo como esta función de acá. Que retorne una lista, que retorna una lista. Entonces la lista, la forma de probarlas es que yo al menos pruebe que los elementos sean correctos. Ah, Entonces, con la si posición. quisiera hacer una prueba de la out, tocaría hacer algo como así. El primer elemento de esta tendría que ser un 3. Ah, vale. ¿Listo? Y este true indica que mi función está cumpliendo con el objetivo que le he propuesto. ¿Listo? Gracias. Sería una prueba válida para esto. Porque retorna una lista o un vector o una... Bueno, dependiendo de qué tipo sea el codominio, así mismo son las pruebas. Las pruebas son distintas en cada caso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces miren que ya hicimos una superfunción que tiene la capacidad de sumar listas que están dentro de las listas.
¿Tienen preguntas? En JavaScript hay una función que se llama typeof, pero esto es para usar del lenguaje. Les voy a mostrar cómo funciona. String. 23, no, una función. 23. Ok. Ese No igual cerró igual el 23 no paréntesis tendría en que la estar prueba, dentro de profe. los paréntesis, profe, en la prueba. Señor, El igual 23 no tendría que estar. Ah, no, ahí está bien. igual 23, no entendí. No, no, Lo que está leí bien, está bien. es que hay una función que se llama typeof, que le permite a uno hallar el tipo de lo que uno tiene. Entonces, ella retorna un string y ese string tiene el tipo. Es decir, que si yo dentro de esta función que se llama isList, yo pongo, por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Hola, Vector. hola. Entonces, yo acá tendría que poner también, porque pues ese hola no lo tengo como sumarlo, ¿no? Entonces, yo aquí pondría un else if. Pregunte typeof. También es otra forma de hacerlo. Espero que esto no los vaya a confundir. Y typeof es string. Entonces, yo hago el llamado de la lista, el llamado recursivo, sin tener en cuenta ese primer elemento, porque es una cadena de texto. Profe, pero ahí no sería mejor solamente verificar si es número y si es número sumarlo y ya. Sí, sí, claro, hay muchas opciones. Lo que yo quiero es mostrarles que hay una función que me permite a mí saber el tipo del dato que tengo al lado del Ok. typeof. ¿Sí? Ok. Porque pues, sencillamente yo podría también utilizar esta que se llama isNum. Entonces, si Claro. es isNum, entonces ya hago una cosa, si no. Sí, hay varias formas de hacerlo. Eso es lo que les quiero mostrar. Que hay varias formas que ustedes pueden implementar ciertas cosas o hacer simplemente sus propias funciones y no usar nada del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo acá dentro tengo un vector que tiene solamente 4, 5 y 6. Esto es un vector en una lista. Y yo quiero tratarlo no como, bueno, igual él le va a preguntar si es isList y también lo va a tomar. Que eso también se comporta como una lista. Otro ejemplo. Una estructura ahí. Sí. Vamos a hacer una estructura aquí solamente por el ejemplo. Con dos. ¿Cierto? Es una lista que dentro tiene una estructura. Entonces yo voy a crear mi funcioncita aquí. Dice struct, recibe algo y retorna true o false, un bool. Oh, sí. True. Profe, cuando tengamos que hacer nuestra documentación, ¿también tenemos que hacerla así en inglés y todo? Me parecería muy elegante, de hecho repasan ciertas cosas de inglés. Esto no estaría mal, pero igual que programa en español, yo tengo, yo sé leer español.
Entonces yo no le veo problema. Esto retorna true o false. True, y entonces acá pongo una estructura que tenga una sola llave, que sea value, y le ponemos 23. ¿Listo? Esta es mi definición de la función. Const de esta función recibe un elemento, una estructura. Sí. Struct. ¿Cómo hacemos esta? Sin el ¿Punto teclado. value? Sí. Ahí hay que tener como mucho cuidado porque, pues, o sea, no funciona como para todas, sino para Solo para esa en específicamente la específico, que ¿no? le vamos a poner, ¿no? Exactamente. Claro, para la estructura que yo tengo, que el profesor Claro. Jefferson tiene en la cabeza. Si no, eso Claro. no funciona para todas las estructuras. No. Bien. Si usted lo pone para todas las estructuras, está mal. Funciona solamente para la estructura del profesor Jefferson, ¿cierto? Dice struct. Entonces, sí, acá tengo una función, ¿cierto? Si de lo contrario, si es estructura, es struct, el fix de la lista. Si el primero de la lista es una estructura, entonces, ¿qué debo hacer? El fields de la estructura punto value. Ahí estás ¿Cómo tomando la ven ahí? el primer atributo, el atributo de la lista, el primero. Pues porque el primero es la lista, ¿cierto? Este elemento podría estar por acá en el tercero. Entonces yo lo voy a poner acá para que a Camila le quede un poquito más claro. Pero ahí faltaría más, ¿no? En la 109. ¿La qué? 109. Oh, wow, claro, aquí falta un mouse. Corté y pegué y no. Y el Señor. zoom L, no, ¿cierto? Ahí no va el zoom L, ¿o sí? Claro que sí, tiene que haber un llamado recursivo para que él continúe Pero leyendo en la primera, los elementos pero de en la la lista. primera no, porque no es una lista, sino que es una estructura. O sea, no se puede llamar zoom L porque él es... Ajá. Ok. Listo. Profe, esa función que acabas de crear, esa auxiliar, no es determinante, ¿cierto? ¿Es qué? Como no es determinante. Ejemplo, lo que vimos al inicio. ¿De qué significa determinante? Determinista. Pues de que, ay, perdón, ¿sí? ¿Lo dije mal? No sé. Bueno, pero me refiero a que se supone que ella debe lanzar el mismo, o sea, que debería funcionar para todos en general, pues, que al darle un valor siempre me debe lanzar lo mismo. Y pues como esta función solo Pues funciona sí, para... Pero si le das un mismo valor. ella es determinista. Voy a mostrarte por qué es determinista. Vamos a hacer una prueba aquí. Ella es determinista. Es que cambie de valor. L.log dice struct y voy a poner esta estructura. Siempre que yo la llame con esa estructura, value 12 debe dar true, Ya, sí. ¿cierto? Si yo la cambio, por ejemplo, y le pongo acá en vez de value, le pongo B, en ese caso da false. ¿Ves? Ella sigue siendo determinista. Para un valor, en este caso el valor que yo le estoy pasando como parámetro es una estructura que dentro, ¿cierto? Yo no le estoy cambiando el parámetro en este caso. En este, el parámetro es igual que en el llamado que está en la línea 96, es igual al llamado que está en la línea 98. Y para ese llamado con ese parámetro, que es una estructura, siempre da true. Ya, ¿Sí? Ella sigue siendo determinista. Esta Yo es me una refería función pura. Claro, Esta que está aquí dice true, es una función pura. Pero ahí no funcionaría, ¿no? No, con el 97, línea 97. Claro, porque yo le estoy pasando otro elemento, yo le estoy pasando otro parámetro. Se supone que le tiene que pasar value. Pero por Claro, eso entonces, como no Sí, encuentra, porque para la misma no tiene nada entrada, que para la ver. misma ¿Sí? salida, ¿no? Bueno, entonces les explico. Para un mismo parámetro, la función debe dar el mismo resultado.
La pregunta aquí es, ¿el parámetro que yo le estoy pasando a la función en la línea 97 es el mismo parámetro que está en la línea 96? No. No, porque la estructura que está en la línea 96 tiene una llave que se llama value y la estructura que le estoy pasando en la línea 97 es otro parámetro. Ese no es el mismo. Profe, Diferente, pues, si yo le paso acá 45. El valor que hay dentro de la estructura es distinto. Pero le estoy pasando una estructura. Ahí les toca revisar un poquito más sobre cuándo es determinista y cuándo no. ¿Listo? Pero esa función que está en la línea 90 es una función determinista, no tiene efectos colaterales y tiene transparencia referencial. Cumple con todas tres. Al igual que sum L. Sum L es una función que es determinista, tiene transparencia referencial y no tiene efectos colaterales. ¿Listo? Aprendido esto de la estructura y yo cómo creo funciones auxiliares para poderlas llamar en mis funciones. Listo, muchachos. Hablemos de el último tema del día de hoy. El tema es sobre los árboles. Realmente los árboles es como un seudónimo, un apodo que se le pone a una estructura de datos que me permite, al igual que las listas, almacenar, ordenar y organizar datos de todo tipo. Y para los árboles es común hablar de nodos y de las relaciones que hay entre nodos padres y nodos hijos. Se puede decir así. Entonces, realmente un árbol se puede representar con una estructura como la que les presento aquí, donde hay una llave que se llama padre, hay una llave que se llama madre, hay una llave que se llama nombre. Los valores todavía no los sé. Eso se van a ir adquiriendo en la medida que yo construya mi árbol. ¿Por qué se llaman árboles? Normalmente cuando se puso ese nombre, o esto es una abstracción, para tener en cuenta los árboles genealógicos. Hay dos individuos y de esos dos individuos hay un resultante, hay un individuo resultante. Y de ese individuo y resultante, a su vez, también hay otros individuos que están relacionados con él. Entonces, yo tengo un nodo padre, ¿cierto? Que se llama David, y un nodo madre que se llama Diana. Y tengo un nodo hijo que se llama André. André tiene como padre a David y tiene como madre a Diana. ¿Quiénes son los padres de David y de Diana? Ah, no los tengo, no sé esa información. Entonces, si David seguramente se une con otro nodo, van a tener otro nodo hijo, y así yo voy construyendo una estructura como un árbol. También hay otras estructuras que me permiten representar árboles. Entonces, esta, por ejemplo, yo tengo un nodo padre que tiene como nombre Diana, tengo un nodo hijo que a su vez también es nodo padre, se llama André, y tengo un nodo hijo que se llama David y como padre tiene al nodo que se llama André. Entonces miren que aquí hay una relación entre unos nodos padres y unos nodos hijos. ¿Para qué me sirve finalmente tener esta jerarquía o esta organización? Si ustedes notan acá, yo puedo construir un árbol completamente a punta de esta información, teniendo en cuenta quién es el padre y quiénes son los hijos. Cuando empecemos a trabajar con árboles, realmente vamos a trabajar es de esta manera. Yo tengo una lista y en esa lista tengo las relaciones que hay entre los nodos. Entonces yo tengo un nodo 3, el padre del nodo 3 es el nodo 8, tengo un nodo 10, el padre del nodo 10 es el nodo 8 y tengo el nodo 13, el padre del nodo 13 es el nodo 14. Entonces yo puedo crear un vector con estructuras dentro y esas estructuras pueden representar todo este árbol. También puedo tener una lista, ¿cierto? Puedo tener una lista. La diferencia entre tener un vector o tener una lista es que la lista me permite tener estos datos de manera ordenada. Es decir, que yo puedo saber el orden en que fueron generándose los nodos, pero si yo almaceno esta información en un vector, pues no voy a tener esa información. Por eso aquí yo tengo en este ejemplo que el padre de 8 es null, el padre de 10 es 8, el padre de 13 es 14
Y miren que yo también cambio las llaves, ¿cierto? Entonces yo tengo la llave que ya no es hijo, sino valor. Y tengo el valor. Tengo una llave que se llama padre. Y en vez de poner el nombre, pongo el valor del padre. Y de esta manera yo puedo construir este árbol que está en la parte de arriba. ¿Tienen preguntas hasta ahí, muchachos? El jueves es el parcial. El parcial va a ser de manera virtual por obvias razones. Es un parcial que ustedes van a empezar a realizarlo en el campus. Luego hay un ejercicio de programación y deben hacerlo primero en Replit, hacen su ejercicio en Replit y luego lo envían a través de Ingenious. Ingenious les acepta el código que ustedes ponen ahí. Efectivamente, si es correcto, pues les dará aceptado. Si no, pues empezarán ahí a pasar trabajo y a sufrir y a apretar y a escribirle al profesor. Sí, pero pues eso pasa en otros salones. En este caso no creo que pase eso. Pero más o menos así va a ser el parcial. La parte que ustedes hacen en el campus vale el 40% y la parte que hacen en Ingenious vale el 60% restante. ¿Preguntas? El tiempo va a ser de la clase, supongo, ¿no? Sí, señor, es correcto. Es correcto. ¿Vamos a dar a entrar árboles en el parcial? No, árboles no. Pero sobre definiciones recursivas, sí, todas. Hasta lo que hicimos hoy fue un repaso y como un ajuste de ideas. Pero en estas también entran lo que vimos hoy. Ustedes ya sabían utilizar funciones auxiliares. Profe, una pregunta. ¿El ejercicio de programación del parcial van a ser varios códigos que tenemos que programar o solamente uno? Pues hasta ahora tengo pensado 3 problemas, pero con eso es suficiente para que ustedes tengan cómo programar. Tengan tiempo ahí para programar y se disfruten esos ejercicios que hay ahí. Observaciones que les doy sobre ese parcial. Realmente yo me tomé el tiempo de hacer un parcial para cada uno. Entonces yo le pido desde ya que no piensen que le va a pedir copia a su compañero o que hagamos un grupo de WhatsApp y por ahí nos enviamos los datos. No, eso no, creo que no va a pasar en este caso. ¿Listo? Entonces evite la copia, evite incomodar a sus compañeros van a tener un examen muy parecido al suyo y van a tener el mismo tiempo. Entonces si usted empieza a preguntarle a sus compañeros, seguramente les está quitando tiempo a ellos que pueden utilizar en hacer su examen. Y usted va a perder su tiempo en vez de tratando de pensar, pues tratando de pedir ayuda. Los problemas obviamente tampoco están en internet. Entonces, pues usted verá si gasta tiempo haciendo una búsqueda en internet exhaustiva de más de 2 horas y pues obviamente por razones de tiempo pues, no va a poder alcanzar a hacer su examen. Entonces yo lo que le recomiendo desde ya es evite hacer búsquedas en internet porque no hay los ejercicios que yo le voy a poner aquí no están en internet. ¿Preguntas? ¿En el campus son preguntas de ABC o de escribir o, bueno, de escribir párrafo o algo así? No, de escribir, nada, eso de escribir no. Las preguntas son falso y verdadero y son selección múltiple única respuesta. ¿Cuántas son más o menos? Hay que ir como los Boy Scouts. Sorpresa. Lo que esté ahí. Ah, interesante. Sí. Y los ejercicios de programación, pues realmente yo traté de que tuvieran la misma complejidad. ¿Hay que mandarle el Replit, profe, o solo el Ingenious? Solamente el Ingenious. Con el Ingenious es suficiente. Documenta y comprueba, ¿no?
Yo les envié un correo hace poco a través del campus que decía algo como documentación el 30%, código fuente el 40%, número de intentos, pruebas. No sé si lo recibieron. ¿Recibieron ese correo? Yo no he visto. Yo tampoco. No. Listo, qué pena ahí. Listo, entonces yo voy a tratar de enviárselos porque sí, a mí sí me llegó. O sea, uno lo escribe en el campus y el correo nos llega a todos, incluyéndome. Y a mí sí me llegó.